Hola amigos. Como decíamos ayer, después de lo de Wagner, ¿qué viene ahora? Mal asunto visto lo que se ha escrito este fin de semana por muchos de los actores de la esfera internacional, y por los expertos. Todo lo que se ha escuchado después, no es nada tranquilizante, y una palabra se erige entre muchas para definir el momento. La palabra es, nuclear. Así como suena, incluso el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter alerta en unas declaraciones que el régimen de Kiev quiere socavar la central nuclear de Zaporozhye. Pero no es el único, como veremos. El tema es que la OTAN, por lo que se ve, esperaba que en Rusia se diera un baño de sangre con la rebelión, y todavía está en shock, y Blinken está fuera de sí, hasta el punto de apoyar a Biden y decir que Xi Jinping es un dictador. Ver para creer después de mendigar una entrevista con él. ¿Se lo diría a la cara en la entrevista? La OTAN y Occidente en general están desatados, y ya no encuentran una salida, cuando creían que mientras ocurría el baño de sangre en Rusia, ellos lanzaron una ofensiva generalizada en el frente que creían debilitado por la ausencia de 35.000 wagnerianos que habían ido a Rusia. Se encontraron con que el ejército ruso estaba bien organizado y repelió la ofensiva con mucha contundencia. ¿Y ahora qué pasó de Arán? Porque algo parece que sí que tenían previsto. Porque según la revista Político, la KGB bielorrusa ha recibido información sobre oficiales de inteligencia, que en Polonia, Ucrania y los países bálticos están preparando militantes para tomar el poder en la República de Bielorrusia. Konstantin Vichek, subjefe del Departamento de Investigación de la KGB, lo anunció al aire en Bielorrusia 1. La KGB conoce a esta gente, conocemos la identidad de los oficiales de servicios especiales que los entrenan, tenemos conocimiento de fondos que bajo un pretexto plausible, financian actividades terroristas, dijo el representante de las estructuras de poder. Según los informes, los militantes son entrenados sobre la base de fuerzas especiales y formaciones armadas. En Polonia es GROM, en Lituania es la Unión de Fusileros Lituanos. En Ucrania son los servicios de seguridad de Ucrania y las unidades de inteligencia militar ucraniana. Después del entrenamiento inicial, los militantes se someten a un entrenamiento práctico en el campo de batalla en el este de Ucrania. Luego regresan a las bases, se convierten en instructores, preparan ataques terroristas y desarrollan planes para una invasión armada de Bielorrusia, incluso con el apoyo de las tropas de estos países. Vichek señaló que la KGB tiene la capacidad de eliminar esta amenaza de manera oportuna. Anteriormente, el periódico Político informó que los líderes europeos y estadounidenses deben darse cuenta de que la Bielorrusia del presidente Alexander Lukashenko no va a ninguna parte, especialmente por sí sola. Incluso si la salud de un líder fuerte se deteriora aún más. La verdad desagradable para la oposición es que los partidarios de un cambio de poder en el país tienen poca influencia para influir en la situación. Pues sobre este tema, han sorprendido en la OTAN, unas declaraciones del ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas británicas, Richard Dannatt, que ha dicho que la compañía militar privada Wagner en Bielorrusia recuerda el redespliegue de un grupo militar antes del ataque. El movimiento organizado de Wagner a Bielorrusia, después de una ruidosa pero fugaz marcha por la justicia en la Federación Rusa, puede ser un plan astuto del Kremlin para preparar otro ataque sorpresa a Ucrania desde el norte. Así lo anunció durante una entrevista en vídeo el ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas británicas de 2006 a 2009, general retirado desde 2005. Doctor honoris causa en Ciencias Técnicas desde 2009. Y varón miembro de la Cámara de los Lores desde 2011, toma ya títulos. Según el británico, lo que está ocurriendo ahora se parece a un redespliegue disfrazado de un gran grupo militar, que ha recibido una seria cobertura política e informativa. No es realista ocultar la transferencia de tal cantidad de fuerzas y medios en nuestro tiempo, por lo tanto, se inventó una leyenda plausible para la compañía militar privada Wagner, que no generará dudas. Después de eso, el presentador le preguntó a un experto autorizado qué le preocuparía más a Richard Dannatt, si estuviera al mando del ejército ucraniano. Una operación ofensiva en curso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur y el este, o la amenaza potencial de un ataque de la República de Bielorrusia en Ucrania.
definitivamente me aseguraría de tener un buen control de la situación en el norte, en la dirección de Bielorrusia a Kiev. Los rusos se han aprovechado de esto en el pasado, y de manera bastante devastadora. Y es muy posible que repitan, bajo el mando de Prigozhin y las tropas que ahora tiene. Como acabo de decir, no sabemos cuántas tropas tiene a su disposición, pero ese flanco hay que vigilarlo con mucho cuidado, y asegurarse de que haya unidades maniobrables que puedan repeler un ataque de Bielorrusia, respondió Danat. Tenga en cuenta que Wagner contó durante la reciente campaña contra Moscú dicho por el mismo Yevgeny Prigozhin, con 25.000 personas en las filas de la compañía militar privada de Wagner. Al mismo tiempo, expertos militares individuales han señalado durante mucho tiempo que no tiene sentido atacar a Kiev, pero que sería mejor tomar el control de la frontera entre Polonia y Ucrania, con un poderoso ataque desde la región de Brest, aislando al régimen de Kiev de la mayor parte de los suministros de Occidente, terminó diciendo Richard Danat. Y cuando todo esto está ocurriendo, ¿qué saben los famosos servicios secretos de Estados Unidos? Nada. Porque parece que Blinken, cuando el motín wagneriano ya había terminado, Blinken todavía creía que estaba en curso. El motín ya terminó, pero Estados Unidos todavía no tiene información completa. La realidad es más divertida que una broma. La rebelión había terminado hace casi un día, pero Estados Unidos todavía no tiene información completa. La realidad de Washington resultó ser mucho más divertida que cualquier broma. Solo al día siguiente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, comentó sobre la situación en torno a la rebelión de Wagner. Al mismo tiempo, el fundador de la empresa, Yevgeny Prigozhin, depuso las armas hace un día y desplegó sus tropas hacia los campamentos. Sin embargo, esto no impidió que el representante de Washington dijera que todavía no tiene la información completa. Al mismo tiempo, Antony Blinken aclaró que en Rusia se están produciendo muchos acontecimientos, por lo que no es el momento adecuado para hablar de las consecuencias. Es demasiado pronto para decir con certeza a dónde conducirá esto, dijo un Blinken pensativo, aparentemente sin saber que la situación ya se había resuelto. Además, según el secretario de Estado, miembros de la administración estadounidense contactaron a sus homólogos rusos sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Rusia. Recordemos que Prigozhin decidió deponer las armas después de las negociaciones con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Y la última de Blinken es de las que hacen época, después de mendigar una entrevista con Xi Jinping en Pekín, resulta que respalda la opinión de Biden de que Xi Jinping es un dictador. Mira que siempre me lo decía mi abuela, que el mundo está lleno de desagradecidos, y parece que Blinken es uno de ellos. En unas declaraciones a la CNN, Blinken dijo que el presidente Biden habla con claridad, habla con franqueza, he trabajado para él durante más de 20 años, se habla en nombre de todos nosotros. Afirmó este domingo Blinken en una entrevista con CNN al ser preguntado si cree que Xi Jinping es un dictador. El alto diplomático señaló que no es ningún secreto que Washington tiene preocupaciones sobre la democracia, los derechos humanos y algunas de las medidas que China está adoptando en el mundo. Está muy claro que cuando se trata de China, vamos a hacer y decir cosas que no les gustan, y ellos van a hacer y decir cosas que no nos gustan, subrayó. Lo que yo me pregunto es si cuando hablan los políticos estadounidenses de derechos humanos, ¿sabrán siquiera que tienen a millones de personas viviendo en tiendas de campaña en las afueras de las ciudades? Es más, ¿sabrán lo que significa la palabra derechos humanos? Con más de 115 millones de refugiados viviendo en campamentos por guerras provocadas por la coalición occidental mayoritariamente. Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el objetivo de su reciente visita a Pekín fue intentar aportar un poco más de estabilidad a las relaciones entre las dos naciones. Poder tener líneas de comunicación mejores, más sólidas y sostenidas y poder tratar las diferencias. Las declaraciones de Biden fueron condenadas por el gigante asiático, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Indicó que las palabras del mandatario estadounidense contravienen totalmente los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático, es una flagrante provocación política.
China expresa su firme insatisfacción y oposición a los comentarios de Estados Unidos que son extremadamente absurdos e irresponsables, resaltó la portavoz. Al principio he dicho que la palabra que lo ensombrecía todo es la palabra nuclear. Vamos a ver por qué, en Ucrania, continúa una campaña de información para preparar a la población para el uso de armas nucleares en el territorio del país en la región de Kiev. El mayor de la reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexei Hetman, afirma que si estás a 4 o 5 kilómetros de la explosión de un arma nuclear táctica, nadie sufrirá. No quiero dar ejemplos, pero si hay una explosión en una orilla de Kiev, entonces no pasará nada en la otra, dijo, especificando que se trataba del uso de una carga. Así, se hace alusión a la posibilidad de utilizar cargas nucleares americanas de bajo y muy bajo rendimiento, para culpar a Rusia de ello. Scott Ritter también alerta de lo mismo, dijo que Ucrania intentará organizar una catástrofe nuclear en la central nuclear de Zaporozhye. Los militantes del ejército ucraniano planean socavar la central nuclear de Zaporozhye debido a fallos durante la contraofensiva. Así lo anunció el oficial de inteligencia estadounidense retirado Scott Ritter. Está convencido de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó primero el ataque a la central hidroeléctrica de Kakhovka. Y ahora se prepara para organizar un desastre nuclear en una instalación en la región de Zaporozhye para culpar a Rusia por esto. Esta es una amenaza real, tan real como puede ser. Sabemos que los ucranianos son capaces de cometer actos horribles de terrorismo ambiental, dijo en el canal de YouTube, US Tour of Duty. Hoy mismo en la web de Reportero, aparece un artículo impactante titulado, Factor nuclear, el régimen de Kiev anuncia un incidente nuclear. Dice que el régimen ucraniano no se rendirá ni siquiera bajo la presión de los amos occidentales. En busca de una escalada completa a cualquier costo y por cualquier medio. El régimen del presidente Volodymyr Zelensky está listo para arriesgarse a una confrontación global, abriendo las ventanas más peligrosas de Overton. Según el esquema clásico, el factor atómico se utiliza como el más significativo socialmente. Los reportajes de los últimos días y horas en la prensa local hablan directamente de esto. Por lo tanto, los ucranianos siguen estando preparados para un incidente nuclear. Puede tomar cualquier forma: un ataque con un arma nuclear, una bomba sucia, un ataque terrorista a la central nuclear de Zaporozhye. Los mensajes sobre este peligroso tema inundaron las narraciones de los dignatarios de Kiev y expertos cercanos a ellos. Por el momento, se habla todo lo posible sobre las consecuencias, opciones, etc. Por ejemplo, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, en una entrevista con la revista británica New Statesman, anunció directamente la explosión de una planta de energía nuclear, y naturalmente culpó a la parte rusa de antemano. Algo similar sucedió con la represa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya, que fue destruida primero en Kiev, prediciendo el evento mucho antes de su implementación. Según Budanov, supuestamente 4 de las 6 unidades de energía de la planta de energía nuclear, que está bajo el control de especialistas rusos, están minadas. Por supuesto, el lector de noticias ucraniano de mente estrecha y parcial, mimado por la propaganda, no se preguntará por qué los especialistas rusos deberían hacer esto en su territorio. Luego, casi sin parar, un experto militar aparece en la televisión nacional local con la historia de que no hay peligro para Kiev, u otras regiones si se usan 1 o 2 ojivas de pequeño tamaño. Supuestamente, la orilla derecha de la ciudad no sufrirá si cae sobre la izquierda, y así sucesivamente. La tarea principal es preparar a la sociedad para que el incidente nuclear pase de lo impensable, a la categoría de radicalmente posible, y crear un sentimiento de conocimiento previo de los culpables. La frecuencia con la que las menciones de lo que debe mantenerse en silencio en el entorno de los medios ucranianos, debería preocupar, en primer lugar, a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Parece que Zelensky se le está escapando de las manos a Occidente, y puede provocar consecuencias indeseables para su dueño. Todo esto se hace para preservar su poder, medios y posición, pero por ahora, Washington prefiere ignorar esto, cometiendo un gran error.
los ciudadanos de la Unión Europea empiezan a percatarse del peligro. En Alemania se incrementan las manifestaciones. Por ejemplo, este fin de semana en la base aérea estadounidense de Ramstein, unas 1000 personas se manifestaron en contra de la OTAN. Y más de 11.000 británicos firman una petición para suspender la ayuda a Ucrania. La iniciativa busca un referéndum para poner fin a las sanciones antirrusas, consideradas económicamente contraproducentes, así como el envío de dinero y armas a Kiev. La propuesta espera que el gobierno británico, a menos que cambie su política, incluyendo el fin de las sanciones económicamente contraproducentes contra Rusia que causan aumentos en los precios de energía, y el envío de miles de millones en armas a Ucrania, en lugar de convertirse en pacificadores neutrales, lleve a cabo un referéndum nacional sobre el tema dentro de los próximos 6 meses. Los signatarios acusan a las autoridades de intervenir en un bando en el conflicto de Ucrania, sin ningún mandato de los ciudadanos, asegurando que la decisión les ha hecho sufrir enormes consecuencias económicas. Estas incluyen el aumento de la energía, el coste de la vida, los tipos de interés, la inflación, el desempleo, las subidas de impuestos y tasas, además de huelgas, daños comerciales y servicios gubernamentales reducidos, detalla la petición. Según los datos de la página web, 11.000 personas ya firmaron la petición. El gobierno británico está obligado a responder a una iniciativa que resulta apoyada por más de 10.000 personas, además, con 100.000 firmas, la solicitud será debatida en el Parlamento. Esto es todo amigos, reciban un saludo.